¿Qué tal? Muy buenas, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, tardes, noches, ya queriendo caer la noche. Hoy es 22 de junio de este 2024 y les doy la bienvenida a todos ustedes a esta nueva transmisión de su canal, Formulando Detergentes, un canal que va dedicado a toda aquella gente que de verdad es emprendedora. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Muchas, pero muchas gracias. Antes que nada quiero pedirles una encarecida disculpa por no haber podido hacer la transmisión el día de ayer. Les comentaba en las transmisiones, en una transmisión pasada, que iba a andar fuera de mi ciudad, fuera aquí de la comunidad de mi estudio. Tenía que ir a prestar mi asesoría a una empresa que me contrató para desarrollar por ahí algún producto en específico. Tuve que salir de mi ciudad y bueno, por más que hice el intento de conseguir un alojamiento que me brindara buena velocidad de red de internet, pues por más que me dijeron y me aseguraron que sí, al final de cuentas la velocidad de red era una verdadera decepción, para no decirlo de otra manera. No me permitía ni siquiera hacer una transmisión en vivo, no con software, sino directo, ni con el teléfono podía hacer la transmisión. Para los miembros exclusivos del nivel 2, pues tuve que hacer un video grabado y lo puse a que subiera el día miércoles como a las 8 de la mañana y lo acabó de subir como a las 11 o casi a las 12 de la noche. Entonces les pido una disculpa por esa pequeño inconveniente. Pero aquí estamos con el mismo gusto de siempre. Yo no quise que pasara la semana sin que tuviéramos una transmisión en vivo para no perder la secuencia de este curso que estamos impartiendo completamente gratis. Todo el mundo lo puede ver, pero aquí viene lo interesante. Para los que deseen interactuar en el chat, bueno, el chat está reservado para miembros exclusivos del canal. Desde el nivel 1 ustedes podrán interactuar en estas transmisiones en vivo de este curso gratis de productos de limpieza. Pueden interactuar, pueden hacer sus preguntas, formular sus comentarios y yo con todo gusto les daré respuestas. Eso es un beneficio exclusivo para miembros. Realmente no es tan gravoso si se toma en cuenta pues que van a poder interactuar en 4 clases al mes por tan solo 69 pesos al mes. Conviértanse en miembros del canal. Tiene muy buenos beneficios. Uno de ellos es ese, precisamente, interactuar en el chat con su servidor, ¿de acuerdo? Y hay otro nivel de membresía, el nivel 2, que es donde estamos impartiendo un curso avanzado exclusivo para miembros de ese nivel 2, un curso para elaborar productos de limpieza completamente ecológicos. Vale, ahí en el canal entren a cualquiera de los videos y busquen el botón de unirse, denle clic y ahí se les desplegarán los dos niveles. Creo que vale la pena hacerlo. Para los que decidan no convertirse en miembros del canal, bueno, y que no estén suscritos al canal, suscríbanse. Eso es completamente gratis, no les va a costar ni un centavo. Denle pulgarcito arriba si es que les gusta el trabajo de su servidor, para que pues podamos romper ese algoritmo YouTube y pueda distribuirlo a más personas y que más gente se entere. Compartan en sus grupos de WhatsApp. Y bueno, para las personas que les gusta el trabajo de servidor, no quieran tener el gravamen de la membresía, pero quieren hacer alguna aportación económica a este canal para ayudarnos a tener más recursos y crecer más, aquí abajo en la descripción del video les estoy dejando un enlace de PayPal para que hagan la donación que ustedes quieran, o un número de cuenta por si desean hacer alguna aportación económica, que siempre será muy agradecida de corazón. Muchas gracias por el favor de su compañía. Bueno, vamos el día de hoy a darle la bienvenida a un nuevo miembro del canal, que es el señor Juan José Vázquez, miembro nuevo del canal.
Friozón de Colombia está aquí con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en la transmisión en vivo y que son miembros del canal que pueden interactuar en el chat. Buenas noches, buenas tardes a todos. Tal como lo dice el título del video, hoy vamos a ver pues todos los recovecos que tiene la fabricación de un detergente con peróxido. Vamos a hacer un detergente con peróxido. ¿Para qué nos va a servir este detergente con peróxido? ¿O dónde lo podemos aplicar? Bueno, básicamente este detergente es muy útil como para manchas de tipo orgánicas. Es decir, café, vino tinto, salsa, chile, pasto. Para la ropa deportiva da muy buen resultado, porque aparte de que elimina las manchas orgánicas, residuos del cuerpo, todo lo que exudamos, también les va a ayudar a matar microorganismos productos de la sudoración, porque al tener peróxido de hidrógeno, bueno, es un excelente bactericida. Tanto es así que la formulación no requiere de conservante alguno, porque el peróxido de hidrógeno dentro de la fórmula nos da protección como bacteriostático y también nos da protección como bactericida. ¿Por qué? Porque lo tenemos en un porcentaje bastante bueno, ¿vale? Entonces este detergente es para ese tipo de manchas. Solo que tengan precaución aquellos que quieran recomendarlo como para manchas de sangre. Para manchas de sangre, este detergente tiene un pequeño problema que yo lo he notado a lo largo de muchas pruebas que le hemos realizado. ¿Cuál es ese problema? Que te va a eliminar la parte roja de la sangre, ese contenido rojo, la hemoglobina, te la va a eliminar por completo. Pero te va a quedar una mancha en el fondo donde estaba sobrepuesta o abajo de donde estaba esa mancha roja, te va a quedar una mancha amarillenta. Esa mancha amarillenta es producto de los lípidos, fosfolípidos, las sustancias grasas que tiene la sangre, que no las va a eliminar este detergente con peróxido. ¿De acuerdo? Ahí tendrías que utilizar otro tipo de detergente que te diera esa función de eliminar por completo, ¿va? Entonces va a tener ese pequeño inconveniente. No es muy potente este detergente como para eliminar grasa. Para eliminar grasa no es muy potente, pero para eliminar manchas orgánicas sí lo es. Bueno, vamos de lleno para ver cómo vamos a hacer esta formulación. Permítanme ustedes cambiar mi presentación. Denme un segundo. Bueno, y aquí tenemos ya nuestra presentación. Vamos a ver. Aquí está ya. Detergente con peróxido. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para esta formulación? Y vamos a ir viendo uno por uno los componentes y por qué en algunas formulaciones, para contestar la pregunta de que me pueden adelantar algunos de ustedes o que me pueden hacer un poco más adelante, por qué en algunas formulaciones movemos un poquito la cantidad de los compuestos. Todo va de acuerdo a lo que le estés pidiendo a este detergente. Este detergente con peróxido es muy utilizado como para la ropa blanca. También se utiliza mucho para la ropa blanca, es decir, por ejemplo, muy utilizado en mantelería. A todas aquellas personas que se dedican a rentar muebles para una fiesta, que también como parte pues de su servicio también te pueden rentar o te pueden incluir dentro de la renta de las sillas y de las mesas los manteles. Estas personas tienen que lidiar con un problema: la comida, digamos por ahí se te derrama salsa. Entonces es muy utilizado en este tipo de ámbito este detergente con peróxido, muy
muy utilizado para esto. ¿Dónde más? Por ejemplo, una ropa ¿de qué te puedo decir? Una ropa blanca, una ropa de alguna, digamos, una camisa blanca que por alguna causa se me derramó el café, o estoy por ahí en un restaurante tomando un vino tinto y se me cayó, se me salpicó. Entonces, aquí lo que nosotros ponemos como primer componente es el EDTA. EDTA tetrasódico, 2 gramos de EDTA tetrasódico. ¿Por qué lo metemos en 2 gramos y no en 1? Si con solamente 1 gramo es suficiente para ayudarnos a secuestrar iones de calcio y magnesio, es decir, a tratar la dureza del agua. Lo estamos poniendo en 2 gramos porque el EDTA también, aparte de ser un excelente secuestrante, un acomplejante de iones, también es un buen agente blanqueante. De hecho, en la industria textil, al final del proceso, ya cuando se producen los rollos de tela y sobre todo cuando es tela de color blanco, se utiliza una solución de EDTA con otros compuestos obviamente, pero se incluye el EDTA para ayudarlo a que blanquee, a blanquear. Entonces se utiliza también con ese fin el EDTA en esta proporción de 2 gramos, es más que suficiente. Vamos a utilizar alcohol láurico de 9 moles. Vamos a utilizar un alcohol láurico de 9 moles para de 9 o de 10 moles. Por ahí alguna persona me hizo un comentario en una clase pasada que incluso el de 7 moles le daba buen resultado y les dejaba los detergentes de forma translúcida, cristalina. Si te da buen resultado usar el de 7 moles, bueno, lo podrías utilizar, aunque yo le apuesto más a los de 9 o 10 moles, ¿de acuerdo? Por alguna causa me han dado mejor resultado el de 9 o 10 moles que el de 7. Vamos a suponer, entonces, 50 gramos de alcohol láurico, 9 o 10 moles. ¿Por qué en esta formulación no estamos viendo el ácido sulfónico lineal? Vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos en la formulación de el quitamanchas con peróxido, que es una formulación muy similar a esta, pero bueno, obviamente en esta tenemos viscosidad. Aquí le agregamos la viscosidad que en el otro producto no teníamos. Entonces la diferencia básicamente sustancial es esa, con un quitamanchas con peróxido líquido. Vamos a utilizar 50 gramos de láurico. ¿Por qué no utilizamos el ácido sulfónico en esta formulación? Porque habría un par de contraindicaciones. Primero que nada, vamos a suponer, si tú decidieras meter el ácido sulfónico, tendrías que, para que liberara toda su potencia de formar micelas correctamente y eliminar grasa y suciedad, tendrías que llevarlo del punto de pH que está ácido, el ácido sulfónico originalmente, llevarlo a un punto de pH por lo menos neutro, para que liberara su potencia, toda su potencia. Pero aquí hay un problema interesante. Tú lo vas a llevar hacia arriba, hasta el 7. Bueno, ahí ya está funcional. Sí, perfectamente funcional. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la contraindicación? Una de ellas es, primero, el peróxido de hidrógeno es incompatible con la sosa cáustica. ¿De acuerdo? Esa es una de las inconvenientes o contradicciones. No lo podemos meter. Pero podríamos meter una trietanolamina y lo llevaríamos hacia arriba. Bueno, hasta ese punto les podría conceder el punto y diríamos, ok, tienes razón, pero ahora vamos a ver lo que sigue. Si tú lo llevaras a punto de pH 7 con trietanolamina, pues resolverías el problema de la incompatibilidad entre el peróxido y la sosa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente? Que para fin de que tú estabilices el peróxido de hidrógeno, tienes que bajar la formulación, el pH de la formulación, a un rango que va de entre 3,5 y 4,5. Entonces le volverías a restar fuerza al ácido sulfónico, ¿sí? Lo volverías a mermar. Entonces aquí, por eso es que se decide no meter el ácido sulfónico lineal en esta formulación. Metemos otro tensoactivo que haga una propiedad o que tenga propiedades
semejantes al sulfónico en cuanto a desengrasar, eliminar suciedad y grasa, y esto lo cumple a cabalidad el alcohol láurico de 9 o 10 moles. También podrías utilizar en un momento dado, porque no hay una contraindicación química, el nonilfenol de 10 moles. Aunque bueno, repito y lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo mientras siga haciendo estas transmisiones. Deshagámonos del uso del nonilfenol por lo contaminante que es. Sustituyámoslo ya por un alcohol láurico. Realmente ya no es tanta la diferencia en cuanto a precio entre uno y otro. Solamente que por alguna causa en tu región no puedas encontrar los alcoholes láuricos de 9 o 10 moles y que solamente tengas acceso al nonilfenol, bueno, pues yo no te quiero limitar esa oportunidad de que desarrolles tu detergente. Podrías utilizarlo porque no hay una incompatibilidad química, pero no sería la mejor opción desde el punto de vista del cuidado ecológico y de nuestros medios. Y hay que hacer mucha conciencia de cuidar nuestros medios porque realmente estamos yendo hacia un camino bastante, o sea, estamos caminando a pasos agigantados con la destrucción de nuestros medios. Es tiempo de que lo detengamos a como dé lugar para que podamos legarle algo a las generaciones que vienen. Entonces no hay incompatibilidad, lo puedes utilizar. Vamos a utilizar 150 gramos de lauril éter sulfato de sodio al 28%. Y pues como un cotensoactivo, un tensoactivo secundario que también nos da la función de aportarnos espuma y también nos da la función de ser un muy buen humectante del lauril, además de que es un tensoactivo de tipo aniónico. El láurico es uno iónico y el S es de tipo aniónico. Cuando tú haces esta combinación de estos dos, esta mezcla sinérgica de dos tensoactivos, uno aniónico y uno de tipo no iónico, haces una buena potencia para eliminar la grasa y la suciedad. Esto en combinación con otro tensoactivo que nos da varias funciones dentro de la fórmula, que es la amida de coco. Vamos a utilizar 40 gramos de amida de coco. Primero, para que funcione en sinergia con el lauril, por un lado, como para que responda a la adición del electrolito, que en este caso es el cloruro de sodio, y nos precipita los tensoactivos, se forme la viscosidad. Lauril, éter sulfato y amida de coco responden a la adición de los electrolitos por ser tensoactivos de tipo aniónico. ¿De acuerdo? Eso es por un lado. Por el lado de la viscosidad nos va a funcionar bien la amida en sinergia con el S. Por el otro lado, el amida de coco es un buen estabilizante de la espuma. ¿Qué significa esto? Que no la burbuja que se forme, un conglomerado de muchas burbujas hace la espuma, entonces esa burbujita que se forme va a tardar más tiempo en reventar, en tronar, en que se rompa la tensión superficial y se reviente. Eso es una de las funciones que nos da la amida de coco también, ¿sí? Entonces hay varias funciones o varias características positivas de la amida de coco. Vamos a utilizar 100 gramos de peróxido de hidrógeno al 50%. Tiene que ser peróxido de hidrógeno al 50%. Para que no gasten ustedes en un peróxido de hidrógeno que probablemente en el mercado lo pudieran llegar a conseguir estabilizado, que lo veo muy difícil. Cómprenlo así, peróxido de hidrógeno le llaman grado técnico al 50%. Y luego nosotros lo vamos a utilizar una técnica de utilizar un ácido orgánico para estabilizarlo, para bajar la formulación a un punto de pH entre 3,5 y 4,5, que ahí nos dice la teoría que bajando la solución en donde esté disuelto el peróxido de hidrógeno a un punto de pH entre 3,5 y 4,5, se nos va a estabilizar el peróxido. Hablemos un poquito de esto de la estabilidad. Peróxido de hidrógeno es una mezcla inestable. Continuamente va a estar liberando oxígeno al ambiente. ¿Por qué? Porque sus uniones del oxígeno, sus enlaces covalentes, sus enlaces en las últimas órbitas donde se juntan los elementos que comparten, unos ceden electrones, otros comparten, no hay una unión muy fuerte. Entonces
diversos factores como condiciones de pH, la temperatura, en ocasiones hasta la luz solar, te puede desestabilizar el compuesto y hace que se separen ciertos elementos y se vayan al ambiente. En este caso, el que se va al ambiente es el oxígeno. Si tú pierdes oxígeno dentro de tu peróxido, pierdes la fuerza para eliminar esas manchas orgánicas. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el que básicamente va a ser el oxidante de la mancha orgánica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué bajando el pH a 3,5 y 4,5 se estabiliza nuestro peróxido? Hay una razón de ser, hay una explicación muy lógica que nos puede ayudar mucho la teoría de Lewis de una reacción ácido-base para explicar por qué este fenómeno se da de que se estabilice. Y lo explico de la siguiente forma. Si tú tienes una mezcla, un compuesto, una solución que sea alcalina, si está alcalina, va a tener muchos iones de oxígeno, va a haber mucho oxígeno en la formulación. Si tu mezcla está por debajo del punto de pH neutro, es decir, que esté tirando hacia la acidez, va a haber más iones libres de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú le metes más iones libres de hidrógeno y minimizas los de oxígeno, pues entonces los oxígenos que están dentro de la fórmula se quedan quietos, ya no vibran tanto como si hubiera muchos oxígenos por fuera que los están tratando de sacar de ahí de la formulación, y se quedan quietos y te va a durar mucho más tiempo. Es decir, que tú una formulación de este tipo lo puedes garantizar que te va a durar muchos meses. Si lo pones en un anaquel, vas a evitar que se te inflen los recipientes, no vas a perder oxígeno cuando la gente lo ponga a trabajar otra vez o que lo diluya en agua. En automático el pH de tu agua va a tratar de aumentar ligeramente el pH del producto. El peróxido de hidrógeno se va a poner otra vez, el oxígeno se va a poner activo, y bueno, en presencia de mancha orgánica, aunque no lo tengas en disolución, inmediatamente el oxígeno se va a poner activo. Vamos a ver, por aquí tenemos ya más participantes en el chat. Héctor Hernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Este detergente nos ayuda para quitar las manchas del desodorante antitranspirante que se pegan en las playeras blancas. Nos va a ayudar mucho con las manchas orgánicas, sí, pero habría que ver la composición del antitranspirante, porque muchas veces los antitranspirantes traen cierta cantidad de sustancias grasas, por decirlo así, para proveerle cierto tipo de humectación a la piel. Entonces, como les comento, hay veces que este detergente no actúa sobre grasas. Sobre grasas no es muy bueno. Habría que probar a ver si este detergente puede quitar esas manchas. Las manchas en las playeras blancas de los desodorantes es básicamente porque en muchas ocasiones siguen utilizando un producto, déjenme recordar cómo se llama, que es un eliminador de olores y es un bactericida, se llama triclosan. El triclosan tiende a formar ese tipo de manchas blanquecinas en la ropa. La mancha amarillenta pues se puede deber a varios factores. Habría que ver si funciona. Lo que sí sé es que para ropa deportiva da buen resultado, y si en teoría pues vas a hacer ejercicio, te tienes que poner un antitranspirante, y pues yo lo he puesto a funcionar sobre ropa blanca y me ha dado resultado, o por lo menos me ha dado resultado a mí sobre la ropa que yo he utilizado blanca. Le he puesto a prueba con algo bien sudado, me ha quitado las manchas perfectamente bien, pero sí hay algunos desodorantes que te causan ese tipo de problemas. Para quitar ese tipo de problemas, a veces lo que se recomienda que se haga es que se ponga una solución de bicarbonato de sodio en conjunto con el peróxido de hidrógeno. Es decir,
tú le vas a poner o un poco de espolvoreado ahí bicarbonato de sodio, da muy buen resultado y te blanquea muy bonito. Tú pones sobre la mancha el detergente y se lo vas a poner completamente sin diluir, o sea, entero, sin diluir el detergente sobre la mancha. Cuando ya lo pongas ahí que se empape bien esa parte, yo recomendaría que para tener un mejor resultado sobre este tipo de manchas es espolvorearle un poquito de bicarbonato de sodio. La reacción se va a hacer todavía un poco más fuerte porque acuérdense que el detergente va a estar en un punto de pH ácido. Entonces aquí va a haber una reacción de neutralización entre lo ácido del detergente y lo básico del bicarbonato. Pero esa reacción en conjunto con el poder que tiene también el bicarbonato pues es un agente blanqueante también. Entonces ahora al ser también una base débil, pues también tiene poder para lidiar un poquito ahí con las grasas. Yo creo que sería muy conveniente que se hiciera ese movimiento. Yo, por ejemplo, les voy a comentar, yo tenía un pequeño problema antes de descubrir otros productos, pero por ejemplo, antes que tengo un canito en casa, un cachorro que es macho y por donde quiera me anda haciendo sus gracias de orinar, entonces pues limpiamos, digamos, ya se orinó aquí, limpiamos con el trapeador, pero a vuelta de estar usando el trapeador, el trapeador se penetra terriblemente del olor del orín del canito, del humito. Entonces pues mi esposa ya no los quiero porque huelen mal. Espérame, tu trapeador tiene muy poco tiempo, no tiene ni siquiera un mes de que lo compraste. Vamos a probar el detergente con peróxido y vamos a agregarle ahí a la misma cubeta, ya una vez que se diluye el detergente o limpiador líquido con peróxido, un buen chorro a la cubeta, metes tu trapeador, en inmediato va a empezar a matar todos los microorganismos que hayan ahí, todo lo que se haya formado de patógenos, bacterias y todo lo demás que se estén formando ahí de descomposición, los va a empezar a eliminar. La suciedad, todo lo que es de origen orgánico que recoges del suelo, basurita y todo eso, también se lo va a eliminar. Ahora, para eliminar el mal olor y las manchas, se llegan a manchar los trapeadores también, lo que yo hacía es que yo le agregaba a esa cubeta una cucharadita de bicarbonato. Obviamente aquello se pone muy espumoso, lo digo porque se hace una reacción de neutralización, pero esa reacción te ayuda a que se elimine todo de mal olor, incluso para lavar un sanitario. Vamos, tienes aquel sanitario que tiene un olor terrible, no sé, ya no quiero ni mencionar porque es medio desagradable, pero tienes un mal olor en tu sanitario, en tu WC. Este detergente también te ayuda. No te va a ayudar con el sarro, no te va a ayudar con el sarro, pero con las bacterias que haya presentes sí te las va a matar. La otra, te va a dejar un olor muy fresco, muy limpio. Si tú lo pones un chorro, lo empiezas a tallar y luego le agregas un poquito, una cucharadita de bicarbonato y sigues tallando, cuando termines y enjuagues vas a ver que tienes un olor pero bien prolijo, bien bonito, bien agradable, o sea limpio, más bien, si no es muy aromatizado, pero por lo menos limpio, que no hay restos de descomposición, te va a eliminar el mal olor. Entonces yo creo que daría buen resultado si se hiciera esta técnica, sobre todo en esas partes de las axilas donde se puede llegar a generar una mancha que es producto no tanto de la exudación del cuerpo, sino del sudor del cuerpo, sino de los compuestos que trae el desodorante. ¿Va? Espero les sirva esa recomendación, muchachos. A ver, peróxido, dijimos, aroma. ¿Cuánto vamos a meter de aroma? Ya lo saben, recomendado, punto de partida, 2 gramos de aroma, es lo que yo utilizo de acuerdo a estar utilizando aromas de IFF, que son uno de los mejores que yo he podido encontrar en México. No quiero decir que no hay aromas de igual calidad en la República. Estos son los que a mí me han dado más satisfacción, son los que yo prefiero por decisión personal, en base a varias características que tiene y en base a que a mis clientes les gustaban mucho. Pero es un punto de partida. Si ustedes quieren poner un poco más, no hay ningún problema. Esto solamente pues lo va a determinar el costo de producción, va, que no se les eleve mucho.
Y aquí vamos a utilizar 4 gramos de ácido fosfórico al 85%. Aquí en el ácido fosfórico me detengo un poquito para explicarles. Hay dos tipos de ácido fosfórico en el mercado. Uno que viene en color ámbar, que se utiliza mucho en hidroponía, en los acuarios también se utiliza mucho, creo que como para un moderador de pH. Parece ser que por ahí se usa en los acuarios, no estoy muy seguro, pero lo he visto que lo venden para acuarios y lo he visto que lo venden para hidroponía. Es un ácido fosfórico ámbar, color ámbar, es al 85%. Y existe otro ácido fosfórico que es clarificado. Este básicamente tiene un grado reactivo de laboratorio porque tiene una alta pureza. Digamos que el fosfórico que viene ámbar viene con ciertas impurezas que le dan esa tonalidad ámbar. El otro pues es clarificado completamente, eso es con un reactivo de laboratorio donde se utilizan sustancias meramente puras, pero cualquiera de los dos les puede funcionar. Ahora, ¿por cuál me iría yo y cuál sería la recomendación de su servidor que utilizaran? El fosfórico ámbar les va a servir perfectamente. Las pequeñas impurezas que tienen no nos van a hacer absolutamente nada de daño a nosotros, solamente que este es mucho más barato que el clarificado, el grado reactivo de laboratorio. Pero en un momento dado cualquiera de los dos les funcionaría porque cualquiera de los dos viene al 85%, ¿vale? Eso es con respecto del ácido fosfórico. Otro ácido que pueden utilizar, pero que yo me he fijado y lo he podido observar que no tiene la misma propiedad para estabilizar al peróxido y se recomienda en muchas formulaciones. Hay quien lo utiliza, yo lo he utilizado, no me ha dado un resultado tan bueno como el fosfórico. Es el ácido etidrónico, también te sirve para bajar el pH y también se dice te puede servir a estabilizar el peróxido, pero yo aún así le veo un dejo de desestabilidad con el ácido etidrónico. Le he visto más estabilidad con el fosfórico que con el otro. Así que yo como primera recomendación es el fosfórico. Para aquellos lugares en donde sea un poquito difícil conseguir el fosfórico, no sé, parece ser que por ahí en algunas regiones de Centro y Sudamérica tiene alguna restricción el fosfórico. Si pueden encontrar el etidrónico, utilícenlo, ¿vale? Y espero que les dé la estabilidad correcta. No es necesario meter mucho más de uno que de otro para que me dé más estabilidad. La estabilidad no la logras con tanta cantidad o con una cantidad mayor de ácido. Lo vas a lograr simplemente poniéndolo entre 3,5 y 4,5 de pH. Lo que te pida de etidrónico, si te pide la misma cantidad de fosfórico, perfecto. Si te llegara a pedir más cantidad de ácido etidrónico para que lo llevaras a pH 3,5, 4,5, no hay problema. Tú llévalo a pH 3,5, 4,5, siendo el 4 lo más recomendable, punto medio, no hay problema, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos lo podrían utilizar, siendo el fosfórico la primera opción y la más recomendable. Vamos a ver, por aquí tenemos otro comentario del señor Héctor Hernández. El carbonato de sodio lo podríamos combinar con un percarbonato en este detergente. Mira, Héctor, un percarbonato, ¿qué vas a hacer con el percarbonato de sodio? Básicamente lo que vas a hacer, no te sería de mucha utilidad el percarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque el percarbonato de sodio básicamente es un liberador de peróxido, ¿sí? Hay una mezcla ahí bien interesante que cuando tú lo diluyes, se libera peróxido de hidrógeno en la solución. Este percarbonato por lo regular viene en polvo y no es muy utilizado así, pero si tú lo quisieras poner, por ejemplo, digamos, hacer una mezcla de carbonato con de carbonato de sodio con percarbonato de sodio también, pues ya creo que más bien ahí sería cuestión de pasar a otro tipo de producto que fuera completamente en polvo y que se lo pusieras digamos a tu lavadora, por ejemplo, cierta cantidad, una medida de percarbonato, de ese blanqueador en polvo que lleva carbonato de sodio, percarbonato,
lleva perborato, percarbonato y carbonato. Y lo pondrías ahí y te haría la misma función que este producto que es un detergente, vamos, pero aquel es una especie como de un aditivo, para ayudarte a eliminar las manchas. Este viene siendo en polvo. Ahora, si tú lo pusieras sobre el detergente líquido, el percarbonato, te daría resultado, pues lo único que harías es que le estarías metiendo más peróxido a la formulación, pero tanto así como que la función blanqueante del carbonato, como que yo no se la veo, porque ahí, bueno, se libera carbonato y peróxido cuando lo diluyes. ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? Creo que sí, creo que no habría ningún problema y lo podrías utilizar, pero creo que es como si tuvieras un detergente de peróxido y agarraras el otro blanqueante en polvo que lleva los tres, carbonato, o sea, bicarbonato, que lleva el percarbonato de sodio y el perborato, y todavía se lo pusieras encima. Es, es un poquito como que no está muy bien indicado, digamos, o lo utilizas de una forma o lo utilizas de la otra, pero a ver, como que una incompatibilidad, que tuvieras una reacción, que te fuera a dañar, no tendrías problema. Se podría hacer, sí, pero yo creo que pues sería de más que le agregaras eso. Ahora, agregárselo al detergente, el percarbonato, no, porque inmediatamente se va a liberar carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno, que aquí ya en esta formulación ya no va con esto. Esto ya es algo distinto, ¿no? Esto ya no, porque el carbonato pues te va a tender a hacer un poquito de alcalinidad. En fin, no sería lo conveniente que lo mezclaras. Ese es para usarlo en polvo y en dilución en agua, y luego después meter la prenda, dejarla que trabaje ahí. Es muy poderoso, yo veo que es mucho más poderoso ese producto, el que viene con perborato, percarbonato y carbonato de sodio, para eliminar las manchas. Es más efectivo, más rápido. Se ve luego la reacción cuando tú metes, por ejemplo, un calcetín que lo traes todo manchado. Se ve muy fuerte la reacción. Es más fuerte también, más abrasivo para los dedos, como que es mucho más poderoso. Pero este es un detergente como tal, un detergente líquido, y no es conveniente mezclar el percarbonato. Vamos, entonces estábamos con el ácido fosfórico. Ya dijimos, ya hablamos de él. Vamos a hablar del cloruro de sodio. Pues este es un agente espesante, simplemente. Aquí en esta formulación, porque luego podemos confundirnos o podemos agarrar información de otra clase y decir, bueno, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, este detergente yo lo quiero espesar con con bicarbonato de sodio? Pues para que me dé más poder blanqueante. No es lo conveniente, porque el bicarbonato va a tender a levantarte la alcalinidad. Entonces, si tú levantas la alcalinidad ya después de que metiste, bueno, lo tienes en un punto de pH ácido. Si lo quieres espesar con cloruro de sodio, con bicarbonato de sodio, ¿qué va a suceder? Que vas a meter el bicarbonato, es una base débil, va a reaccionar con lo ácido del ácido, de lo que te está provocando el fosfórico, de lo que te está llevando el fosfórico hacia abajo, y en cuanto tú lo eches vas a ver una reacción como si hubieras combinado limón con bicarbonato. Aquello se va a poner un espumajo terrible que al final de cuentas no te va a servir para nada. Entonces aquí el bicarbonato para espesar no lo utilicen. Aunque ustedes quieran darle más poder de blanqueo, no lo hagan, porque no les va a funcionar. A ver, si quieren acentuar más el poder de blanqueo, yo más bien les recomendaría que llevaran el EDTA de 2 a 3 o a 4 gramos. El EDTA les va a dar mejor resultado que si hacen la combinación, que es completamente ilógica la combinación del bicarbonato de sodio en esta fórmula. Aquí para espesarlo necesitamos el cloruro de sodio. No puedes espesar este detergente con carboximetilcelulosa, adelantándonos, porque ya hemos visto cómo se pueden espesar con carboximetil. Aquí no, porque carboximetilcelulosa es materia orgánica. En cuanto entre se haga la combinación, vas a empezar a ver que aquel detergente empieza a aventar burbujas. Es que se está tragando las fibras de la carboximetilcelulosa, te lo va a aguadar terrible. Hay una incompatibilidad aquí, con eso no se puede utilizar. Aquí se debe de utilizar el cloruro de sodio para espesar, o
en un supuesto caso podrías elevar la cantidad de amida de coco y meter aparte, por ejemplo, que podría ser un óxido de amina, es decir, subir la cantidad de amida de coco como a 50 gramos, buscando no utilizar cloro de sodio, y meter alrededor de unos 60 o tal vez 80 gramos de óxido de amina, para que sin necesidad de que utilizaras el cloro, sin necesidad de utilizar cloro de sodio, te levantara una viscosidad bastante buena. Esa es otra de las técnicas. Otra técnica, ¿no quieres utilizar cloruro de sodio? Bueno, vas a tener que utilizar un diesterato PEC 150 en combinación con la amida de coco, pero forzosamente también vas a tener que utilizar una mezcla de óxido de amina. O sea, el óxido de amina lo puedes poner en menor cantidad, metes el espesante PEC 150 y lo levantas, pero lo más conveniente es que lo hagas con cloruro de sodio. Es mucho más económico, te vas a quitar de muchos problemas, no vas a necesitar meter más amida de coco. Ahora, si ustedes, aparte de meter el cloruro de sodio, deciden meterle un poco de óxido de amina para hacer lo que tenga más espuma su detergente, ¿se vale? Sí, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. De hecho, ahí el óxido de amina, como va a estar en un punto de pH ácido, se va a comportar como un catiónico, y te puede dar resultado, no te puede dar resultado. Para la viscosidad sí te puede ser que te levante un poquito la viscosidad el óxido de amina. Si deciden meterlo, lo meten. Se quieren irse por el lado de sobreespesar, hacerlo más espeso, porque hay quien quiere o pretende hacer este detergente casi a punto de gel para hacerlo un poco diferente a los demás detergentes, es decir, este es un gel con peróxido. ¿Cómo lo puedes lograr? Pues metiéndole por ahí alrededor de unos 8 o 9 gramos de espesante PEC 150. Ya lo saben, si es con hojuelas, ya saben cómo trabajarlo. Y si no, pues vayan y denle una repasada al video, a la transmisión donde hablamos de cómo trabajar el PEC 150. Si es en gel, pues se lo ponen ahí directo. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar abrillantador óptico en polvo. ¿Por qué? Porque este nos va a dar muy buena propiedad para que en un momento dado los colores de la ropa se reflejen de manera más viva, los blancos más blancos y los colores de una forma más intensa. El abrillantador óptico en esta fórmula da muy buen resultado. Desde la apariencia física el detergente te va a quedar más bonito, un tono azulado, así medio como violeta, cuando le pega la luz del sol, lo hace muy bonito físicamente, y en eficiencia lo hace mejor porque te brinda blancos y colores más profundos. Pero si ustedes deciden no ponerlo, yo digo, está como una opción, es opcional. No te va a ayudar en nada para eliminar grasa y suciedad, es simplemente para la refracción de la luz y que nuestros ojos y nuestro cerebro perciban los colores más firmes y los blancos más blancos. ¿Alrededor de cuánto? Pues entre 0.25 y 0.5 gramos por cada litro de abrillantador óptico es más que suficiente. Todo va a depender de la calidad del abrillantador. Hay abrillantadores muy buenos, de muy buena calidad, que obviamente son caros, que hasta con 0.25 gramos por litro te dan un buen efecto. Hay algunos otros un poquito de menor calidad que necesitas poner un poquito más. ¿De acuerdo? El que mejor resultado da es uno que viene un color muy parecido al amarillo que tienen de fondo las letras, el resaltado, aquí en el lado en mi lado izquierdo de la pantalla, las letras tienen un resaltado en amarillo. Hay un abrillantador óptico que viene con esa tonalidad entre amarillo y verdoso, es el que mejor da resultado, ese es el que te va a brindar los colores mucho más intensos. Hay uno que es un blanqueador óptico, es blanco, blanqueador óptico. Yo no le he visto que tenga que no tenga un efecto igual al otro que viene en verde. Yo les recomiendo más el otro, ¿va? Puede venir en polvo, ya lo saben, hay que diluirlo primero antes de agregarlo, y luego
Al hablar de colorante para que tiñas tu detergente, tienes dos opciones: o lo haces completamente neutro, sin color, o decides meterle un colorante, un color específico, cual, el que tú quieras, morado, rosa, azul, el que tú quieras, pero tiene que ser colorante fluorescente. ¿Por qué? Porque si metes un colorante común y corriente, como el que metes en un limpiador multiusos, en un suavizante, en un detergente, te lo va a tragar el color, el peróxido. Es decir, lo va a bajar, empezar a bajar de intensidad a las pocas horas. En 2 o 3 días tu detergente va a estar casi neutro, sin color, se lo va a llevar. Y los fluorescentes soportan muy bien esto. ¿Qué tenemos que hacer si metemos fluorescente? Pues meter solamente unas cuantas gotas por litro. Yo aquí le pongo 2 gramos de colorante fluorescente, pero realmente creo que no valdría la pena que llegaran a los 2 gramos, solamente unas gotas de colorante fluorescente, y ustedes lo checan. Puedes meter más, no hay problema. Toma en cuenta que los colorantes fluorescentes, si los pones en un detergente y los pones muy cargados de colorante, o está muy intenso el color de tu detergente, puede llegar a transmitirle esa tonalidad a la ropa que es blanca y que es de algodón. Es donde más se va a notar. La ropa de algodón es la más susceptible de absorber los colorantes fluorescentes y no lo sacas. Entonces, si le queda una tonalidad rosa, pues de ser tu playera blanca, completamente blanca, va a tener una tonalidad rosita. Así es de que pónganlos, midan gotas con gotas, 4 o 5 gotas por cada litro. Si ahí agarró tonalidad, simplemente para que no se vea de a tiro descolorido, sin color, ahí lo dejan para que no se metan en problemas de que les vaya a manchar la ropa. Y ya lo saben, lo que les falte, por eso dice aquí cantidad suficiente para alcanzar el kilogramo de detergente o el litro de detergente, y así lo trabajan en mililitros. Bueno, lo que les falte para completar esa cantidad de 1000 mililitros o 1000 gramos es agua suavizada, agua libre de calcios y magnesios. De acuerdo, vamos a ver, me voy a detener aquí un poquito. Tengo por aquí otro comentario del señor Héctor. Dice: óxido de amina en esta fórmula se comportaría como un catiónico que nos serviría un poco para suavidad o antiestático. Es correcto, Héctor. Cuando el óxido de amina lo pones tú en un pH ácido, o lo pones, está en disolución en un pH ácido, se comporta como un catiónico, y eso es una de las ventajas que tienen los catiónicos, que nos van a servir para suavizar las fibras. También como un antiestático, sí, también como un antiestático puede dar resultado, te podría dar esa pequeña función, es decir, le vas a eliminar un poco de arrugas, vas a sentir un poco menos áspera la ropa, porque te va a dar esa suavidad el tensoactivo al comportarse como catiónico. Tienes algunos beneficios si metes el óxido de amina. Ahora, con respecto de esto, voy a ampliar un poquito más un comentario. Yo apuesto, siempre que me sea posible, que las condiciones de temperatura del ambiente me permitan utilizar, en vez del diesterato como un sobreespesante, mi decisión personal es, por los beneficios que me aporta el óxido de amina, es meter un óxido de amina en la formulación. ¿Por qué? Porque aparte de que me va a ayudar a levantar viscosidad, me va a ayudar también con meterle más espuma al detergente. Eso, un desterato no te va a ayudar con la espuma, ¿no? Lo único que te va a servir es como para la viscosidad. Entonces, hasta cierto punto, yo en ciertas formulaciones sí decido meter más me voy más por el óxido de amina, para para hacerlo un poquito más espumoso. El detergente queda mejor, de mejor calidad. Sobre todo los óxidos de amina son muy utilizados, incluso aunque utilices el diesterato en las formulaciones, por ejemplo, de los de trastes, de los detergentes para loza, donde sí se necesita que haga una muy buena cantidad de espuma. Entonces, aquí es decisión de cada persona, ¿no? Hay quien dice: no, yo, ¿sabes qué? Porque hay personas que, digo, tengo un amigo que hace sus detergentes con muy baja cantidad del sulfónico, con muy baja cantidad de lauril éter sulfato de sodio. También la mida de coco la restringe mucho, la
Por ahí dicen algunos que en el argot popular la caciquea mucho, la amida de coco, en sí todos los componentes. Pero él apuesta por meter mucho diesterato para que le levante la viscosidad. Entonces, pues un detergente apretadito, muy duro, pero pues bajo en eficiencia, ¿no? O sea, yo no me voy por ese lado. Yo creo que un buen balance es lo mejor. Pero en fin, ahí queda como comentario que el óxido de amina les puede dar resultado en varios. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de un champú de manos, un champú de cabello, el óxido de amina también se llega a utilizar. En el champú de cabello es mucho más utilizable o más conveniente utilizar la betaína porque hace una espuma más fina. En un champú de manos donde no requieres una espuma tan fina, sino una espuma un poquito más gruesa, se ve mejor cuando haces la espuma un champú de manos un poquito más gruesa que un champú de cabello. Pues ahí va más de acuerdo a un óxido de amina. Pero pues, en fin, hay veces que hay que tomar la decisión y en base a los resultados que cada uno de nosotros obtengamos es la decisión final que tomamos de decir meto esto y no meto aquello, ¿va? Pero por ejemplo para todos los detergentes de ropa, pues sí, el diesterato es una muy buena opción, sobre todo para cuando hay los climas muy fuertes, que aún después de todo el óxido de amina no te alcanza a dar esa viscosidad que quieres cuando el calor es bien intenso, se te llegan a aguadar. Vamos a ver, muchachos, entonces pasemos a lo que sigue. ¿Cómo vamos a hacer nuestro método de elaboración? Porque se nos está acabando el día y me tengo que ir a hacer, o se nos está acabando el tiempo y me tengo que ir a hacer otra cosa. Vamos a disolver en el total del agua el EDTA. Dijimos no vamos a utilizar conservante. Después vamos a emulsionar el aroma con el alcohol láurico y lo vamos a agregar a la fórmula y lo vamos a disolver hasta que se desbarate por completo. O aquí podemos hacer meter al mismo tiempo meter el aroma emulsionado con el alcohol láurico o el nonilfenol y al mismo tiempo agregar ahí mismo la amida de coco y disolverlas para que se disuelvan entre los dos perfectamente bien. No pasa nada si metes uno primero, si los metes los dos juntos, si metes uno primero y el otro después, no pasa nada. Lo puedes hacer así, pero que te queden bien disueltos perfectamente los elementos, tanto el láurico como la amida de coco. Después vas a agregar aquí, vamos a hacerle una pequeña modificación para que ya cuando metamos el peróxido, pues ya podamos ver exactamente cuánto nos subió la alcalinidad, porque aquí sí viene importante que la acidez esté bien exacta. Entonces probablemente aquí le hagamos una pequeña modificación al método de elaboración. Síganlo al pie de la letra para que les dé buen resultado. Después de eso meten el lauril, lo disuelven, lauril al 28, y luego después agregan el peróxido de hidrógeno. Ya en este punto ya ustedes se van a dar cuenta de que ya a cuánto les quedó el pH. Todo depende de qué tan fuerte venga la concentración del peróxido. Es decir, peróxido de hidrógeno es igual que más, no es igual, es algo parecido al hipoclorito. Los fabricantes tratan de sacarlo de su producción por encima del 50%, considerando esa pérdida que van a tener, esa inestabilidad. Entonces, si está recién fabricado el peróxido, recién diluido el peróxido en polvo original en agua, pues va a estar más concentrado, a lo mejor viene en 52, en 53%, de acuerdo a la concentración que tenga va a ser el pH que tú alcances. O sea, es decir, tú después de meter el peróxido le checas el pH. Si en una ocasión metiste el peróxido y lo checaste y dijiste, mira, nada más tengo 9 de pH, pero luego compras una partida nueva de peróxido y cuando tú agregas el peróxido y le checas dices, caray, ahora se me fue el pH hasta 11, eso es porque viene más concentrado tu peróxido y te va a alcalinizar. No pasa nada, no te preocupes, simplemente es irlo llevando con el ácido fosfórico, agregando poquito ácido fosfórico, checando pH, viendo cómo va disminuyendo hasta que lo pongas en el punto de pH 4. Para los que tengan tiras reactivas que midan fracciones entre 3,5 y 4,5, pues dice el rango que ahí está correcto, pero yo digo váyanse por el 4, que es el punto medio, sería lo óptimo.
¿vale? Después pues vamos a disolver el cloruro de sodio en un poquito de agua y lo vamos a ir agregando de a poco para levantar la viscosidad. Y acuérdense, no meter más cloruro de sodio para que no corran el riesgo de que se les empiece a revertir el proceso que ya habían logrado de levantar la viscosidad. Al final de cuentas vamos a meter el abrillantador óptico disuelto en un poquito de agua. Si no se disuelve por completo su abrillantador en agua, agréguenle un chorrito, digamos, para medio gramo de abrillantador, 5 mililitros de agua son suficientes. Si no te alcanzó a disolver todo el abrillantador óptico, es porque no todo es soluble en agua. Agrégale un poquitito, un chorrito, unos 2 mililitros de alcohol etílico, incluso alcohol isopropílico, y el alcohol te va a acabar de disolver lo que no se disolvió en el agua del abrillantador óptico y vamos, para adentro. Nunca se lo pongan directo porque se les pueden formar grumos que les van a costar mucho trabajo de disolver. ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, bueno, irle calculando las gotas de colorante que van a utilizar para que le den la tonalidad que ustedes quieren. Y voilà, muchachos, para todos aquellos que están siguiendo esta transmisión, que llegaron hasta este punto y que no están suscritos al canal, suscríbanse, es completamente gratis, denle pulgarcito arriba, también es completamente gratis, nos ayudarían mucho, es una manera de ayudar al canal. ¿Quieres una mejor manera de ayudar al canal o estás dispuesto a hacer una aportación económica? Aquí abajo en la descripción del video está un enlace de PayPal para que puedas hacer una donación, un número de cuenta también. Va a ser bien recibido desde 5 pesos, 10 pesos, lo que ustedes gusten y tengan voluntad de aportar económicamente a este canal, son muy agradecidos. Ahora, ¿quieres participar en el chat en vivo durante las transmisiones en vivo? Pues hazte miembro del canal, paga 69 pesos por mes y vas a tener derecho a interactuar en el chat en las transmisiones en vivo. ¿Quieres un nivel más avanzado y quieres aprender a formular productos de limpieza ecológico? Únete a la membresía nivel 2 y estamos transmitiendo un curso para elaborar productos de limpieza completamente ecológicos. Muchachos, si no tienen alguna otra pregunta, les doy las gracias a todos los que me estuvieron acompañando durante esta transmisión en vivo, sobre todo a los partícipes del chat, a los miembros del canal, Friozón, Héctor Hernández. Parece ser que por el desfaz que hubo aquí del día, probablemente muchas personas no se dieron cuenta, y es que la verdad ni tiempo me dio de informarles que iba a subir la transmisión el día de hoy. Pero bueno, como quiera que sea, les llegará la notificación y verán la transmisión ya en la repetición que queda grabada allí en YouTube. Vale, muchachos, hasta aquí. Si no tienen otra pregunta, otro cuestionamiento que hacer, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su presencia, su participación, su compañía sobre todo, y desearles que tengan un buen fin de semana y que el inicio de la siguiente sea mucho mejor que el anterior, ¿vale? Y nos vemos, si Dios lo permite, en otra transmisión en vivo el próximo viernes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, muchachos. Voy a esperar un minutito para ver si no me formulan alguna pregunta que haya quedado por ahí, alguna pregunta que haya quedado por ahí en el tintero, alguna duda. Friozón, Héctor, gracias. Y bueno, ya lo saben, muchachos, suscríbanse al canal. Esto es Formulando Detergentes. Yo soy su amigo el señor Jauregui, técnico químico laboratorista, y le pido a Dios que me lo socorra donde quiera que ustedes estén. ¿El peróxido se podría incrementar? Claro que sí, el peróxido tú lo puedes incrementar, Héctor, sin ningún problema. Si en 10% ya te da muy buen resultado. Si tú lo quieres llevar a un 12%, a un 13%, a un 15%, no hay problema. El problema de irlo incrementando es que lo vas a hacer más agresivo para las personas que lo manejen. Es decir, si alguien mete la mano cuando esté el detergente en disolución, se puede llegar a dar una quemada en los dedos. Ese es el único detalle que tienes que cuidar. Y obviamente te va a incrementar el costo de producción. Yo con cantidad, con 100 gramos de peróxido en la fórmula, creo que te recomendaría hicieras una prueba en pequeño y lo pusieras a funcionar y vieras si te da resultado. Yo creo que te va a dar muy buen resultado y no se te incrementa el costo de producción y no arriesgas a tus clientes a que se vayan a dar una quemada, porque si entre más
peróxido le pongas, más agresivo a la piel te va a quedar. Eso es un hecho, ¿vale? Entonces, muchachos, nos vemos, si Dios lo permite, la semana que entra. Cuídense mucho, que Dios me los socorra y me los bendiga a todos.